Tenemos problemas con la grabación. Vamos a retomar. Comentaba que para presentar el examen se sugiere tener una conexión estable a Internet y tener dispositivos confiables como lo serían su laptop o su tablet o el teléfono, o preferentemente una computadora de escritorio conectada vía cable de Internet al Internet. El ambiente en el que ustedes deberán hacer su examen, pues debe ser un ambiente relajado, un ambiente cómodo, en el cual ustedes trabajen seguros, sin distracción, y desde luego prepararse suficientemente para cada asignatura. Los recursos que ustedes ya han tenido, pues son, por ejemplo, ahora sí ya estamos propiamente grabando la sesión. Vamos a iniciar, presentar el examen. Se sugiere tener una conexión estable a Internet, de preferencia pues con un cable de Ethernet a la computadora de escritorio o bien a la laptop. Si fue un dispositivo móvil, bueno, debe tener tanto Internet Pro, además un Internet al que se pudiera conectar en caso de falla. El ambiente en el que ustedes hagan su examen, pues debe ser un ambiente relajado, cómodo, tranquilo, donde ustedes ya hayan trabajado previamente, porque eso ayuda mucho a la memoria. Igualmente, se sugiere que se preparen lo suficiente para su examen, y para eso, bueno, pues cuentan con los recursos que ustedes mismos han generado. Por ejemplo, revisan las actividades que han reportado, que lo hicieron en su oportunidad, y también yo les di la retroalimentación en cada una de ellas, hice anotaciones al respecto, y eso les va a ser de utilidad. También cuentan ustedes con todos los videos que se han grabado de sesiones síncronas anteriores, y bueno, pues con esta última, en la que veremos algunos apuntes interesantes respecto al examen. Y también disponen de lecturas que se han recomendado para hacer sus actividades, y se encuentran en los capítulos del libro de texto que hemos estado trabajando. Bueno, este examen parcial consta de 30 reactivos de opción múltiple, y tienen ustedes un lapso. Solamente hay un intento que se puede hacer para hacer su examen, y a partir del viernes 30 de octubre va a estar disponible desde que empiece el día a las 000 horas. Y el examen se va a cerrar el día martes 3 de noviembre. El día 3 de noviembre a las 23:59 horas. Así que el límite de tiempo va a ser, como dijimos ya, 2 horas. Si resulta que tuvieron algún problema con la plataforma, deberán mandar un correo a atención@ucnl.edu.mx, y tomando evidencia, ¿sí?, de lo que les implica la plataforma, de lo que les impide la plataforma para conectarse. No olviden hacerlo, porque el apoyo que van a recibir tiene que ser en ese sentido, a través de evidencias que les muestre en la universidad cómo poder ayudarles. Y bueno, pues les deseo que tengan un buen éxito, mucho éxito en ese examen. Me gustaría comentarles, por ejemplo, decirles más bien que estos exámenes pues se presentan las preguntas de una forma al azar. Nadie va a tener el mismo examen a la misma hora, inclusive aunque se conectaran juntos. Es diferente examen, va cambiando mucho.
Entonces, las preguntas del examen, obviamente que todas tienen que ver con lo que hemos revisado, hecho, los cuestionarios que ustedes realizaron, contestaron, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, siempre se presenta la pregunta y hay que leerla con calma, con cuidado, porque en ocasiones pudiera tener pues, algunas palabras que pudieran confundirnos, ¿sí? Es inevitable que la redacción de una pregunta pudiera generar confusión, ¿sí? No todas son tan estrictas y exactas. Hay que leerlas con calma, ¿sí? En ocasiones habría incluso que releerlas quitándole alguna palabra que no se entiende, alguna frase que no se entiende, y ajustar la pregunta para poderla resolver. Generalmente todas las preguntas tienen cierta lógica, además de que están referidas a un tema. Entonces, por ejemplo, puede haber de verdadero y falso, puede haber de opción múltiple, y ustedes tienen que ir viendo cuál respuesta se ajusta más a lo que se está planteando como pregunta. Recuerden, hay tiempo suficiente, son 30 preguntas. Ustedes dividen en 120 minutos entre 30 preguntas, les da de a 4 minutos por cada una, así que leerlas con calma es muy importante. Replantear la pregunta es muy importante para contestarla correctamente. Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice, se presenta cuando el impacto ambiental es percibido como un impacto social conscientemente por una comunidad o unos agentes sociales, entre paréntesis, ambientales o no. Su eje central explícito ha de ser un eje ambiental y como tal, y las respuestas que les dan a elegir, ¿sí? son 4. Y ustedes, aun cuando la pregunta que se plantea les da una referencia, la respuesta que deberán elegir tiene que ir asociada, ¿sí? Muchas de las veces el tener en la pregunta la respuesta, casi la respuesta misma, hace dificultar, ¿sí? Responderla. Sin embargo, leyéndola, ¿sí? por segunda vez, les da justamente la confianza de decir, no, pues sí, definitivamente que un impacto ambiental, un problema, ¿sí? problema ambiental. De modo que en la misma lógica se plantea una respuesta y ya solamente se elige en los ítems de reactivo cuál va a ser la correcta, en cuál inciso. Y así entonces tenemos que ir adquiriendo la confianza de responder correctamente. Y así como este tema de esta pregunta, hay otros, por ejemplo, las orientaciones que se fueron derivando durante el tiempo en el cual la teoría económica fue dando la pauta a ir identificando ciertas corrientes de pensamiento que llevaban a las sociedades a su actuación. Orientaciones reformistas, orientaciones economicistas, orientaciones marxistas, orientaciones ecologistas, varias de ellas. Entonces la sugerencia es repasar, ¿sí? repasar ese tema para estar bien seguros y confiados de lo que vamos a encontrarnos en el examen. Ahora, también tenemos, por ejemplo, factores socioeconómicos que van a tener que ver con la potencialidad del desarrollo de las personas. El desarrollo
sustentable va ligado también a un desarrollo humano, ¿sí? Desarrollo humano, o sea, desarrollo humano y sustentable también, porque no podemos desligar el desarrollo humano del sustentable de la sociedad. Va ligado. Y bueno, el humano como tal tiene una aspiración, la sociedad colectivo también tiene aspiraciones, pero son diferentes las magnitudes que se van a verificar entre uno y otro. Un colectivo hace mucho más que un individuo. Pero entonces un factor socioeconómico que va a obstaculizar en un momento dado que se desarrolle totalmente la capacidad de una persona, tendría que ser, por ejemplo, un problema como la marginación, ¿sí? Una persona marginado en la empresa, en el trabajo, poco desarrolla. Una persona marginada por las instituciones, igualmente, no desarrolla. Así que la marginación es uno de los factores que impide un desarrollo, un potencial de todas las personas. Y también entonces tenemos factores económicos que van a representar, tanto ahora como en un futuro, presiones sobre los ecosistemas, o sea, no solo en las personas, en los humanos, también en los ecosistemas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que la misma pobreza, ¿sí? Y la marginación son cuestiones relacionadas a esa presión, ¿sí? No se ve muy directamente, ¿sí? Pero ocurre, resulta ser una realidad, ¿sí? No quiere decir que las personas ricas no presionan los ecosistemas, no, también los países ricos los presionan bastante, ¿sí? Pero es una de las posibilidades, ¿sí? La pobreza y la marginación. Entonces, así como estas preguntas, hay otras, por ejemplo, y volvemos al punto en el cual la, el planteamiento de, por ejemplo, una modalidad de producción como es el capitalismo, hemos observado, se ha visto históricamente, cómo se articula un equilibrio en los ecosistemas. Es decir, el capitalismo como un modo de producción ha tenido como principal prioridad el desarrollo económico. Y entonces lo ecológico, lo ambiental queda relegado a segundo plano y eso genera un desequilibrio, ¿sí? En las estructuras de los ecosistemas y lo mismo también en las estructuras socioeconómicas, ¿sí? Ahora tenemos también el tema del consumismo, ¿sí? El cual genera un efecto ambiental respecto a los residuos generados. Entonces, este tipo de efecto, pues tiene que ver, digamos, con lo que se genera de envases plásticos, ¿sí? De acumulación de desechos, ¿sí? Y también tiene que ver, digamos, la disposición final, es decir, los rellenos sanitarios, inclusive hay que decirlo, no en todos lados los hay. Hay tiraderos a cielo abierto bajo control, ¿sí? Bajo control, pero sin control ecológico. Esa es otra cuestión, muy distinta de un relleno sanitario que tiene tecnología. Entonces, también tenemos el tema, por ejemplo, de las instituciones ambientales. Es el último tema que se revisó en la actividad número 5. Y saben ustedes que tenemos 7 diferentes tipos de instituciones ambientales. Cada una de ellas se orienta en algo.
pudiera tener una cierta relación, sobre todo las de gestión, una con otra, pero se caracterizan por una especificidad. De modo que hay que tener un repaso muy claro de estos tipos para no confundirse a la hora de responder al examen. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que tenemos instituciones de educación ambiental, ¿sí?, que se dedican básicamente a promover una cultura dentro del ámbito formal y no formal. Las universidades son instituciones formales, todas las escuelas son formales y se instituye la educación ambiental como parte de las mismas. Esta materia lo es. Y la educación no formal es la que se brinda en espacios públicos, en anuncios como cuide el agua, cuide el planeta, no tires basura, ponla en su lugar, la limpieza por mí empieza, ¿verdad? Son formas de educación no formal y son muy importantes porque nos dan una pauta de cómo responder ante una crisis actual ambiental, ¿sí? Y todos somos partícipes de la contaminación, todos, del agua que usamos, del aire que respiramos y del suelo donde nos asentamos en nuestras fraccionamientos y lugares de residencia o de residir, ¿sí? Hay también instituciones jurídicas, pues, que son fundamentalmente las que se encargan de la aplicación de la ley. Las que son de legislación, que se encargan de producir justamente leyes, y posteriormente a las leyes, lo que se va a producir de parte de las secretarías son reglamentos y posteriormente habría que hacer, cuando corresponda, alguna norma muy específica de control y de regulación. Muchos de ustedes, y tengo que decirlo ahora, tuvieron poca atención en investigar esto en el tiempo de la tarea. Unos cuantos lo hicieron muy, muy bien. Revisaron más la información del Internet y encontraron y pusieron la normativa para todo el tipo de contaminación. Y eso ayuda mucho. El trabajo que se hace en la semana permite conocer más, aprender más y estar más seguros de lo que van a responder. Bueno, entonces, el tema que también revisamos y que viene en los exámenes, lógicamente, se refiere, por ejemplo, también a las orientaciones que se tuvieron en el tiempo del desarrollo sustentable, bueno, en el tiempo de la evolución de las teorías económicas. Por ejemplo, tenemos orientaciones que son críticas, orientaciones que son marxistas elementales. Tuvo su impacto, tuvo sus referentes, personas pensadores interesados en la situación que se vive, y cada uno tuvo una relevancia, ¿sí? Y todos son importantes, todos lo han sido, hasta llegar ahora a lo que se conoce como un desarrollo orientado a la sustentabilidad. Ya tenemos del 87 del siglo pasado, 13 más 20, 33 años en el que este proceso y no acaba en realidad. Sin embargo, es un proceso que ha sido largo. En nuestro país se ha internalizado
Ustedes lo han comentado en sus puntos de vista de la pregunta 9, cuestionario 5, lo han observado, lo han dicho, de las fallas institucionales. De hecho, esta cuestión de una falla institucional tiene que ver justamente con el proceso que no acaba por hacerse en realidad por completo en todos los ámbitos de una sociedad urbana, sobre todo, en el cual la sustentabilidad tiene que ser aplicada en todos los sectores de la vida pública, el económico, el sector económico, económico, el ambiental, el social, el político, el cultural y desde luego pues el ecológico. Así que el proceso que llevamos ha sido largo, va en curso, todo está puesto para que se haga y desde luego conforme la acción se realiza, se van generando nuevas experiencias y la experiencia permite una revisión del proceso y la adecuación del mismo. Es una forma lógica de proceder, inclusive sobre todo dentro de la administración. ¿Sí? La planeación, la ejecución, la aplicación y el control. ¿Sí? Son procesos que se siguen en la administración y ustedes sobre todo los tienen que observar y revisar. Así que este desarrollo sustentable es un proceso, lo sigue siendo, no está acabado. Y bueno, una de las cuestiones más últimas que se está considerando dentro de los indicadores es justamente el bienestar, como una forma de apreciar que el desarrollo sustentable, aparte de ser equitativo, tiene que generar bienestar. Y es una de las cuestiones muy interesantes que tenemos que considerar, que en México, a partir del gobierno nuevo, se está considerando de forma muy seria. Lógicamente que decíamos, es un proceso, no todos los gobiernos de los estados lo han estado considerando de una forma formal y seria, ¿sí? Ustedes lo han mencionado en sus trabajos, la corrupción es una de las principales fallas de las personas que trabajan en las instituciones. La institución no se corrompe, se corrompen las personas. Y eso hace que la institución falle. De modo que si tenemos que se cumplen todas las formalidades de una institución, tiene que haber buenos resultados. Así que estamos en este tiempo histórico de una nueva sociedad mexicana, impulsada por un interés de renovar nuestra vida pública e internalizarla en nuestra vida privada. Bueno, continuando, por ejemplo, tenemos también que dentro de lo que es la economía del bienestar, ¿sí? También se incluyen los costos sociales, lo que se llama también externalidad y la dinámica económica, ¿sí? Entonces, la sociología del mundo moderno, ¿sí? Igualmente está confrontando una problemática medioambiental que puede ser una sociología enteramente nueva, ¿sí? Eso es algo cierto. Y bueno, otro de los temas que aparece a revisar son, por ejemplo, porque el examen va pasando de un tema a otro y hay que estar pendiente de recordar, ¿sí? De recordar lo que se ha visto. Entonces, en el examen te pueden plantear una cuestión, digamos, del pensamiento y luego pasar a una cuestión de la práctica. Por ejemplo, tenemos los residuos que se generan de la comida, los residuos orgánicos de un jardín, como son restos vegetales, los residuos de los animales y de materiales de la naturaleza,
pues son los que pertenecen a seres vivos en algún tiempo y se catalogan como residuos orgánicos, ¿sí? Todo toda aquella materia que deriva de seres vivos, aunque ya sea materia inerte en proceso de descomposición, se llama materia orgánica. Y bueno, también vienen como parte de las preguntas el tema de las políticas, ¿sí? De las políticas, por ejemplo, que tienen que ver con la gestión privada ambiental, ¿sí? Y también con la gestión pública. Entonces van marcadas las gestiones hacia la investigación y también la innovación tecnológica. Lo mismo que sobre mecanismos económicos y sobre legislación. Entonces las acciones políticas tienen que hacerse en instituciones públicas, ¿sí? Porque es la forma en la cual se va a resolver cualquier problemática ambiental, ¿sí? Y volvemos al tema otra vez de las instituciones, en las cuales dentro de ellas hay algunas ambientales que cumplen una triple función, que son de producir normas ambientales, aprobar presupuestos de control y también la actividad gubernamental. Evidentemente que estas serían las instituciones ambientales de producción legislativa. Esa sería la institución que va asociada a lo que comentábamos. Y bueno, en el tema, por ejemplo, de la actividad 4, en la que se hablaba de cuestiones de contaminación y contaminantes, se revisó, por ejemplo, que la contaminación macroecológica parte viene asociada en un principio de una contaminación microecológica. Es decir, la acción local va a tener un impacto global conforme más se va haciendo la aglomeración de contaminantes. Y lo mismo, los contaminantes los conocemos, son primarios y luego hay los secundarios que se forman como reacción química en la atmósfera. Entonces, los contaminantes secundarios, en el caso del aire, por ejemplo, tendríamos nosotros el ozono, la lluvia ácida como un contaminante secundario, ¿sí? Porque se forma cuando los primarios, que sean los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, incluso también el carbono, reaccionan con vapor de agua y entonces se forman los ácidos sulfúricos y el ácido nítrico, que va a combinarse en el agua de lluvia. Y cuando precipita se llama lluvia ácida. Aunque la lluvia siempre tiene una cierta acidez, pero cuando aumenta la cantidad de concentración de contaminantes, se puede hacer propiamente lo que se llama lluvia ácida. ¿Sí? Ahora, también tenemos, por ejemplo, que hay ciertos giros industriales que afectan más al ambiente, ¿sí? Ya que en total pueden representar más de la mitad de la contaminación que se genera por el sector. Entonces, tenemos que elegir entre la petroquímica y la industria metálica, la minería y de servicios, la maquiladora y la minería, y la industria metálica y de construcción, como los giros que son los más contaminantes del ambiente. Ya ustedes lo van a analizar y van a poder decir cuáles son los que les parecen, por observación y por información, los giros que más afectan el ambiente, ¿sí? Tienen que revisarlo, ¿sí? Para que den la respuesta más exacta. Bueno, en nuestro país ha habido una manera un tanto desigual en cuanto al desarrollo social
por regiones, ¿sí? Entonces, hay entidades que tienen una marginación mayor que otras y tenemos que elegir cuál sería una entidad que tiene más marginación que otras. Esto, lógicamente, hay que revisarlo en el libro de texto, además de lo que ya nos hemos enterado a través de la revisión que hemos estado haciendo. Ahora, igualmente tenemos nosotros ciertos ejemplos de instituciones mexicanas, ¿sí?, que se encargan de la gestión y la administración de bienes ambientales. Eso fue parte de las preguntas que ustedes tuvieron que resolver. Algunos cuestionarios que revisé, bueno, todos que he revisado, lógicamente, pero algunos de ellos no marcaba ejemplos y les puse yo en la retroalimentación, tienes que buscar en internet qué institución concretamente es la que ejemplifica en México la clasificación que se está pidiendo. Por ejemplo, en este caso se pide de gestión y administración de bienes ambientales. Es decir, hay que decir el nombre de una institución. Eso es lo que se pretende en el cuestionario que se hizo, buscar instituciones. Si en el texto no aparece claramente, pues buscarlo en internet, ¿sí?, para tener más seguridad y más confianza. Tenemos también, por ejemplo, otro tópico que sería, por ejemplo, el autor que propone el cobro de una compensación económica por los daños ambientales que se van generando, ¿sí? Esta cuestión de compensar con cobros económicos es algo que se ha estado revisando. Lógicamente que los costos ambientales no se reparan con costos económicos. Sin embargo, el tener un cierto costo económico o un importe económico puede orientarse a instituciones de investigación, a instituciones de educación, para buscar la mitigación de los impactos ambientales. Desde luego que un impacto ambiental puede ser altamente costoso, inclusive tardarse mucho tiempo en lograr la restitución de lo que se llaman pasivos ambientales. Hay en el internet información de pasivos ambientales, les sugiero que lo revisen. El ejemplo de esto podría ser el Parque Ecológico Jaguaro Undi del estado de Veracruz. Revísenlo, Parque Ecológico Jaguaro Undi en el estado de Veracruz. Ese es un ejemplo de una restitución ecológica que se llevó años, pero sobre todo que se tomó la decisión para hacerlo. Y ahora ya es otra realidad. Es decir, sí se puede revertir el proceso, se puede restituir un ecosistema. Desde luego, mientras se tengan los materiales genéticos para poderlo lograr. Lógicamente que sin las especies naturales, nativas, si se perdieron por completo es muy difícil, pero se puede ir buscando la forma de lograrlo a través de incorporar especies muy cercanas a los ecosistemas que se están buscando restaurar. Así que el costo económico no compensa por completo, pero contribuye a revertir un proceso de degradación de los ecosistemas. Cuando ustedes revisaron en otro tema, pues en la tarea número 4, se trabajó acerca de desechos sólidos urbanos y también residuos peligrosos. Yo les comentaba que tienen que revisarse por separado, no van ligados exactamente, aunque ambos sean residuos, son distintos. Los peligrosos se manejan por separado de los residuos sólidos urbanos, que también se llaman municipales. Entonces, ese manejo es distinto, esa clasificación por lo mismo, y se tienen que revisar también en sus características físicas y químicas.
En todos los rellenos sanitarios llegan los camiones, tanto se pesa la carga como se revisa qué contienen los colectores. Desde luego que cada empresa colectora de residuos desde el principio marca la diferencia si es una recolección urbana o comercial. Inclusive si es dentro de lo comercial, también hay que ver, por ejemplo, lo que sería la diferencia de colectar residuos de instituciones hospitalarias, de hospitales, ¿sí? Clínicas hospitales. Es muy diferente los residuos. Inclusive, tienen que separarse igualmente los residuos hospitalarios de los residuos comunes de un hospital. Por ejemplo, basuras inorgánicas y orgánicas, distintas de lo que sería material clínico, quirúrgico, ¿sí? Y desde luego, cuando hablamos nosotros de contaminación, nos referimos, por ejemplo, a cualquier tipo de cambio indeseable de lo natural, sea del aire, del agua, del suelo, que afecta a la salud, ¿sí? Y que afecta también a los seres vivos, lo mismo que a las personas y a los ecosistemas. Entonces, esa es la contaminación, ¿sí? Ustedes lo expresaron muy bien en sus tareas, casi todo mundo lo hizo muy bien, esa aclaración de lo que es la contaminación. Y bueno, un problema que va asociado, por ejemplo, a la contaminación, es, por ejemplo, la salinidad. La salinidad es un problema que tiene que ver con el suelo cuando se pierde agua, porque siempre el agua está asociada al suelo y en el suelo hay minerales. Al perderse agua, pues quedan los minerales y eso le da un carácter salino, ¿sí? Salino. No quiere decir que sea salino de mar, sino salino por los minerales. Y tenemos también, por ejemplo, que hay un concepto que se define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, eh, y no implica que haya una ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, la salud es justamente ese concepto, que es un estado completo de bienestar. No solamente que no tengamos enfermedad. Podemos tener alguna enfermedad en curso y sentirnos bien, pero una vez que la enfermedad se presenta como tal, ya se pierde la salud, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la morbilidad en un país, y esa morbilidad que afecta a niños y ancianos, ¿sí? Está asociada generalmente por emisiones tóxicas que afectan el sistema respiratorio. Es una de las principales causas de morbilidad, o sea, de enfermedad en nuestro país. Ustedes lo especificaron en en su trabajo, tanto como, como que la contaminación del aire es la que principalmente causa enfermedades en las personas, ¿sí? Y es a nivel respiratorio. Ok, y bueno, hemos estado revisando ciertas posibles preguntas. Vamos a revisar otra más, que es, por ejemplo, organización en la cual, digamos que es regulada en el ámbito político y que se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones externas vinculadas directamente a problemas ambientales. Ese tipo de organización, pues es justamente una institución ambiental, ¿sí? Sería entonces la asociación. Una institución ambiental es aquella organización regulada en el ámbito político que se ha constituido, ¿sí?, sobre la base del cumplimiento de funciones
¿sí?, vinculadas a problemas ambientales. Y nótese esta definición, ¿sí? Dice, se constituye esta institución sobre la base del cumplimiento de funciones externas vinculadas directamente a problemas ambientales. Muchos de ustedes señalaron una falla institucional, ¿sí?, en lo ambiental ha sido la corrupción. Porque, bueno, resulta que la ley está establecida para ser cumplida y está establecida para regular los comportamientos de la sociedad, colectivos e individuos. Y si una regla, una norma, sí, legislativa, una regla, una norma, que se dispone en la ley y reglamentos y en la normatividad, no se aplica, es por una decisión o una inacción o una omisión, y en un momento dado por una corrupción. Sí, se pasan por alto las normativas cuando en las instituciones las personas que deben velar, sí, por el cumplimiento de las funciones no lo hacen, ¿sí? Entonces, entre la omisión, la inacción y la corrupción hay muchas fallas institucionales, o son muchas de las fallas. O sea, no solo la corrupción, la omisión, la inacción también son fallas de las personas que trabajan en las instituciones. Y desde luego, la función pública también es regulada, ¿sí? Y tanto la población puede demandar, puede denunciar una falla institucional, como dentro de la misma función pública se pueden dar cuenta cuando una institución presenta fallas por cuestiones de corrupción, de omisión o de inacción. O sea, el cumplimiento es la clave. Si cumplimos y nos equivocamos, bueno, se puede corregir, es natural, pero el no cumplir, ¿sí?, por corrupción es algo que no se puede permitir, porque significa mucho de lo que es un problema serio. Es decir, cuando se corrompen las cosas, se pierde tiempo, se pierde, se generan daños, y revertirlo es muy difícil. Sí, es más grave la corrupción, a veces más que la inacción y más que la omisión, porque con la corrupción vas favoreciendo que las malas prácticas se presenten, y en toda empresa, y ustedes son administradores en curso, tienen que saber que las buenas prácticas es lo primero y lo básico de toda institución, de toda empresa en el mercado. Las buenas prácticas, esa es la mínima situación que debe cumplir cualquier empresa, las buenas prácticas. Y una mala práctica sería en todo caso la corrupción, además de la inacción y también de la omisión. Toda la normatividad está puesta para que las cosas funcionen y funcionen bien. Y claro, la normatividad se regula, se revisa, y si hay necesidad de cambios, pues se efectúan. Y esa es la forma más correcta de proceder a nivel de empresa, a nivel de colectivo social, ¿sí? A través de la regulación, a través de la revisión de las acciones. Bien, bueno, pues hemos terminado de hacer la revisión general. Insisto en recalcar, ¿sí?, tengan una conexión a internet estable, dispositivos confiables, un ambiente relajado,
y sobre todo prepararse suficientemente, ¿sí? Ustedes cuentan con lo que han hecho, cuentan con lo que se ha establecido como recursos y solo hay que utilizarlo. Aunque tienen materias que atender, ¿sí? Tienen ustedes varios días para poder darle a cada una su tiempo. Bueno, pues les deseo mucho éxito en su examen de todas sus materias y nos veremos la próxima semana.